Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a ver cómo se hace una estructura organizacional. Para esto vamos a repasar lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Entonces vamos a comenzar viendo este video. Gráfica detallada, donde podemos encontrar la organización interna y administrativa, que incluye el reparto del trabajo en áreas o departamentos específicos. Es decir, es el modo en que se planifican los trabajos y responsabilidades de acuerdo a los objetivos que sean propuestos. Es importante que mencionemos que cada empresa tiene su propia estructura Perdón. administrativa, que incluye el reparto del trabajo en áreas o departamentos específicos. Es decir, es el modo en que se planifican los trabajos y responsabilidades de acuerdo a los objetivos que sean propuestos. Es importante que mencionemos que cada empresa tiene su propia estructura organizacional, por lo cual es posible modificarla y adaptarla a nuevas necesidades, si llegara a ser posible, aunque puede significar grandes cambios y remodelaciones. Características de la estructura organizacional. Todas las estructuras organizacionales tienen un orden formal, es decir, constan en los documentos de la empresa y se ven reflejados en el organigrama, donde se realizan las representaciones de las distintas personas que están trabajando en ella y con qué cargos cuentan específicamente. De igual forma, se basan en un principio de especialización y departamentalización, es decir, construyen bloques de trabajos en los que van a llevar a cabo las labores determinadas, como por ejemplo las relaciones públicas, los recursos humanos o la gerencia administrativa, entre otras más. Por lo tanto, mientras más grande sea la empresa, más especializados deberán estar sus departamentos. Esto responde a una idea previa de cómo se debe de organizar un equipo humano para conseguir un objetivo común. De igual forma, es muy importante que en esta consideración tomemos en cuenta la tecnología, los recursos humanos y la personalidad empresarial de la organización. Tipos de estructura organizacional. Por lo general se mencionan 4 tipos de estructura organizacional, los cuales son estructura lineal. Esta estructura se basa entre el superior y los subordinados. Existen líneas únicas de autoridad y sobre todo responsabilidad, por lo cual el jefe recibe y transmite lo que está pasando en su área. Estructura funcional. Cada división de trabajo en una organización se agrupa de actividades o funciones que se deben de llevar a cabo dentro de la organización, ya sea de ventas, marketing, recursos humanos, etc. Es por esta razón que cada grupo funcional dentro de una organización se integra desde la parte superior hasta la parte inferior. Por ejemplo, el vicepresidente de marketing se encarga de tener a toda la gente de marketing agrupados en un respectivo departamento. Estructura de staff. Este es un modelo empresarial que prefiere contrataciones externas. Es un modelo flexible y sobre todo externas. Es un modelo flexible y sobre todo que requiere de una fluidez de capital para justificar que no tiene un equipo propio y por eso lo contrata. Y en el cuarto tipo se encuentra la estructura matricial. Son estructuras empresariales en las que comúnmente los empleados participan en proyectos puntuales, sin dejar a un lado sus funciones. Esta estructura es la más conocida y la que más les conviene a los gigantescos consorcios empresariales. Por lo general, estos programas hacen una presentación de los servicios que ofrece la empresa. Elementos de la estructura organizacional. Esta estructura contempla siempre 5 elementos distintos. Ápice estratégico. Aquí se encuentran las altas direcciones de la empresa, las cuales cuentan con una responsabilidad enorme, ya que tienen que supervisar que la organización esté funcionando adecuadamente y sobre todo que cumpla con los objetivos. Cuentan con diversas funciones: supervisar de manera directa, relacionarse con el entorno y contar con la formulación de la estrategia a seguir. Línea media. Son los directivos que se encargan de vincular la dirección general con el núcleo de operaciones. Las funciones que se atribuyen son enlace vertical ascendente y descendente, enlace horizontal entre ellos, tomar decisiones y resolver problemas en su ámbito de actividad. Es decir, son quienes toman decisiones en cada uno de sus ámbitos particulares. Núcleo de operaciones. Son los encargados
El trabajo básico de producción de bienes o servicios. Una de las funciones básicas que desarrolla son las siguientes: aprovisionamiento de los factores de producción, comercialización y apoyo a las funciones previas. Tecnoestructura. Se forman por analistas que no son directivos y por lo tanto no cuentan con ninguna participación en el flujo de trabajo y producción. Puede haber dos tipos: analistas de adaptación, los cuales se ocupan de estudiar los necesarios que hay que introducir en la organización. Y los análisis de control. Su principal función consiste en buscar la estabilidad y normalización de las pautas de las actividades de la empresa. Staff de apoyo personal. Son conjunto de actividades especializadas que de igual forma no participan de manera directa en la producción de bienes o servicios. Su objetivo consiste en apoyar a la organización a través de las prestaciones de tareas y servicios especializados, como por ejemplo la limpieza, seguridad, entre otras más. ¿Por qué es importante la estructura organizacional? Las estructuras organizacionales son un aspecto fundamental para la comprensión de toda empresa, es decir, el modo en que se forma y organiza, ya que una buena organización es resultado de un buen funcionamiento, lo cual hace que sea más armónica y posible de alcanzar las características deseadas, al menos en un principio. Por el contrario, una estructura inadecuada o confusa hace que la organización tenga problemas que normalmente no tendría, dificultando sus labores. Departamentalización. Se entiende por departamentalización a la delimitación de funciones empresariales en distintas unidades, llamadas departamentos. Es uno de los principios básicos de la estructura organizacional. Cada departamento atiende un conjunto específico de necesidades en base a un criterio de organización, como puede ser por tiempo o por jornada de trabajo, por cliente, de modo que cada departamento atiende a uno o un conjunto de ellos, por territorio, cuando los departamentos distan entre sí geográficamente, por proyectos, cuando los objetivos específicos de los que se ocupará delimitan un departamento para luego cambiar y volver a hacerlo, por procesos, dependiendo de su lugar en la cadena productiva, por producto o servicio, dependiendo de qué cadena productiva se dedica, independientemente de las demás. Y finalmente, el diseño organizacional implica desarrollar o modificar la estructura de una organización. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la especialización del trabajo, departamentalización, la cadena de mando, el ámbito de control, la centralización y descentralización en la toma de decisiones y por último, la formalización. Si quieres seguir aprendiendo más sobre la mercadotecnia, te invito a que te suscribas. Bien, jóvenes. Entonces, esto nos va a ayudar a entender un poquito más acerca de lo que hemos venido trabajando con respecto a la estructura organizacional. Ahora, se había quedado con una de las actividades es hacer un organigrama. Entonces, aquí les voy a mostrar lo que son 8 pasos, que son muy sencillos, para poder hacer un organigrama. Aquí nos dice, debemos de conocer para saber cómo hacer un organigrama, cuáles son nuestros elementos clave que debe de contener un buen organigrama. Dentro de estos son los datos que hay que reflejar en esto. Entendemos aquí que se incluye la cadena de mando, el ámbito de control y los departamentos de compañía, que son los que vimos justamente en el video pasado. Entonces, establece la cadena de mando.
Dice, conoce la cadena de mando, es esencial, se trata de determinar la jerarquía del trabajo. Recuerden que eso les había mencionado y aquí vimos justamente qué tipo de jerarquías existen dentro de una empresa. En definitiva, ¿qué cometido y obligaciones tiene cada empleado? ¿Cuántos niveles de mando hay? Así como quién toma las decisiones y quién lidera a quién. Recuerden que dentro de cada departamento debe de existir un encargado o alguien que se encargue, perdón, de supervisar cada uno de estos departamentos y que va a ser el que va a dar el reporte al líder de la empresa en este caso, o al gerente de la empresa, o al dueño de la empresa, o al director de la empresa, dependiendo de cómo lo estemos viendo nosotros. Dice, aunque se trata de un aspecto fundamental en una empresa muy jerarquizada, todas las compañías deberían tener un organigrama para facilitar la gestión de sus recursos humanos, incluso si mantienen una organización más horizontal, que es de tú a tú. Bien, si nosotros tomamos en cuenta, la escuela tiene un organigrama. Esto nos ayuda a entender quiénes son los docentes que integran la escuela, de qué se trata, o cuál es su cargo dentro de esta escuela, o quiénes son los que van a dar las clases de cierta materia, al igual que entendemos quiénes son tutores, quién es el directivo. Para eso sirve este tipo de cosas. Bien, tenemos cómo hacer un organigrama, segmenta los departamentos. Aquí hay que dividir, entender que nuestra empresa no nada más se va a dedicar, como el ejemplo de su compañero, a hacer solamente las tortas y ya. Tenemos a lo mejor la producción de las tortas, pero nos hace falta algo más. Tenemos el área de ventas, el área de servicio que va a, perdón, a dar lo que es la parte de meseros, quién va a repartir, todo este tipo de cosas hay que segmentarlas y es lo que nos está pidiendo acá. La creación de departamentos es esencial para la correcta organización empresarial. De esta manera resulta más sencillo crear planes de carrera, formaciones para departamentos concretos y en general dirigir acciones a grupos enteros de empleados. Esto es darle una responsabilidad a cada quien. Se trata de una tarea propia del análisis de puestos. Durante este proceso se habrá registrado en qué consiste cada trabajo y se podrá crear familias y departamentos. Estos pueden funcionar de manera independiente o conjunta, algo que debe reflejar el organigrama de una empresa. Recuerden que tenemos que, dentro de nuestro organigrama, elaborar estos cuadritos que nos digan, a ver, va a ser ventas, va a ser de producción, va a ser de servicio, de qué va a ser cada departamento. Tenemos que ponerle un nombre a cada uno. Y dentro de este nombre, debajo de ese, quién va a ser el que va a ser el responsable de este departamento y ahí quiénes son los que lo integran. Asocia tareas y responsabilidades a cada grupo. Si tienes dudas sobre cómo hacer un organigrama empresarial, debes saber que es bueno que asocies tareas y responsabilidades concretas a cada uno de los empleados. Recuerden, a cada quien le tenemos que dar una responsabilidad. Al que va a cortar el jamón, al que va a cortar la torta, al que va a empaquetarlas o envolverlas, todo ese tipo de cosas que hemos estado platicando durante las clases, a cada uno se le da una tarea, una responsabilidad. Tenemos, determina el ámbito del control. Este se encuentra estrechamente relacionado con el concepto anterior. Se trata de la amplitud de mando de una persona, es decir, si tienes muchos empleados bajo su cargo o pocos. Acuérdense que aquí no podíamos tener a una persona que se encargue de observar todo. ¿Por qué? Porque no se puede. Se pierde mucho en observación o no está muy enterado de todos los departamentos a profundidad. Por eso necesitamos tener control dentro de cada uno de los departamentos y gracias a este líder o responsable de cada uno de los departamentos, él va a reflejar un reporte hacia como nuestro gerente o al director en general. Y de esta manera se va a mantener fijo este control y se va a tener focalizado, perdón, cualquier detalle que tengamos, bueno o malo, dentro de cada departamento. Bien, ¿cómo hacer un organigrama? Ve de arriba hacia abajo. Tenemos a nuestro líder y de ahí hacia abajo, que recuerden que decíamos, tenemos a los obreros o a la mano de obra, quienes van a ser también nuestros pilares. Y todos estos van a ir en conjunto. Entonces, para elaborar el organigrama de una empresa, puedes servirte de los análisis de puestos que ya posees en la empresa. Por ejemplo, en una empresa, estas que son multiconocidas, por ejemplo, tenemos Coca-Cola, sigue los cargos que dependen del director ejecutivo, los responsables de cada departamento, los mandos intermedios, etcétera. Si se dan cuenta, siempre se pone en principio el director, responsables de cada departamento, los mandos que tienen, cuál es ese departamento y de ahí cómo se van desglosando cada uno de ellos. Tenemos aquí, en resumen, y esta es la parte más importante, ve de arriba a abajo.
Esa es la manera en cómo podemos nosotros ir elaborando nuestro organigrama. Después tenemos asegúrate de que ofrece una visión global. Esto nos da a entender que justamente tú una vez que observes este organigrama digas, ah, ya sé cómo está integrada esta empresa, ya sé qué departamentos tiene, quiénes son las personas, cuántas personas hay, de manera que esta visualización sea fácil de entender cómo está integrada esta empresa. Dice, a la hora de determinar cómo hacer un organigrama empresarial, es importante que te asegures de que se ofrece una visión global en la empresa, es decir, todo el equipo de personal que forma parte de ella. Bien, nosotros necesitamos identificar toda la estructura de la organización y conocer las posibilidades reales de una movilidad interna. ¿Se pueden modificar ciertas cosas o no? ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Dependiendo de las capacidades de cada uno de nuestros trabajadores y en qué departamentos están trabajando. Tenemos en el siguiente, asegúrate de que tu organigrama mejora la toma de decisiones. Recuerden que nosotros necesitamos tomar en cuenta esta parte de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque es de las últimas etapas que se manejan, y recuerden que es de las más importantes, en lo que es la planeación estratégica. Dentro de nuestra planeación, al igual que la organización, como la filosofía empresarial, son un todo, y este todo nos va a ayudar a justamente entender a dónde quiero llegar. Recuerden que todos tenemos una meta dentro de nuestra empresa, tenemos nuestros objetivos, y esto los vamos a tomar justamente con esto. ¿Qué tipo de empleados tengo? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi empresa? Hay cosas que no me están sirviendo. El hecho de conocer todos mis trabajadores y si me están rindiendo ciertas ganancias o hay pérdidas, ahí mismo puedo decir, bueno, ya visualmente yo entiendo que tengo tantos trabajadores y estos trabajadores no me están sirviendo o sí me están sirviendo y cómo los puedo retirar. De esta manera a mí me puede ayudar a mejorar esa toma de decisiones, conociendo mi empresa, tanto de estructura como interna en cuestiones de ganancia, en cuestiones de, no sé, de materia prima, de lo que mencionábamos acerca de la infraestructura también, todo esto nos va a ayudar. Entonces, necesitamos entender esto, ¿te sirve más o mejor, te sirve para tomar mejores decisiones? ¿Lo utilizas en momentos clave para tu estrategia de negocio? Si no es así, algo está fallando. Quiere decir que nuestro diseño del organigrama no está bien hecho. Nos tienen que facilitar el trabajo. Tenemos como última parte, dice, ¿cómo hacer un organigrama de empresa? Un diseño intuitivo. Bien, nos dice, como el objetivo final de un organigrama es ilustrar las relaciones empresariales, el diseño será un punto clave, es decir, debe contar con una maquetación fácil de comprender y utilizar, sobre todo cuando hablamos de organigramas digitales u online. Bien, ¿esto qué es? Me está diciendo que es un maquetaje, es como ver mi empresa desde la parte de arriba. Ah, y en chiquito yo ya sé qué elementos tengo. Entonces, esta manera de ser intuitivo es, ya entiendo cómo está funcionando y quiénes son los que me están integrando toda esta empresa. Estoy entendiendo, teniendo más claro cada grupo dentro de mi empresa, cada obligación, cada responsabilidad, cada dirección que tiene uno. Entonces, estos son los 8 elementos más importantes que nosotros debemos de incluir para hacer nuestro organigrama. Estas es de las actividades que ustedes tienen que entregarme, jóvenes. Entonces, hasta aquí dejamos el video. Revisen, por favor, todo y nos estamos viendo en la siguiente sesión.